Buenos días, el día de hoy presentaremos la práctica número 2 que se titula Propiedades físicas de las proteínas. En esta vez naturalizaremos a la catalasa presentes en papa y calcularemos el PI de la caseína. Para comenzar, ¿qué son las proteínas? Las proteínas son un conjunto de macromoléculas que se constituyen por los 20 aminoácidos conocidos en la naturaleza. Estas se dividen en diferentes estructuras. La estructura primaria, la cual es la cadena de aminoácidos en un orden específico para cada proteína, y esos aminoácidos estarán unidos por enlaces peptídicos. Luego tenemos las estructuras secundarias, que es el plegamiento regular local entre residuos de aminoácidos, entre una serie de aminoácidos. Estas estructuras se pueden reconocer en diferentes proteínas y entre ellas están las hélices alfa. Luego la estructura terciaria es la estructura en la cual interaccionan las estructuras secundarias, y estas van a ser interacciones únicamente débiles. Y finalmente la estructura cuaternaria, que se da en proteínas con más de una cadena polipeptídica. Las proteínas además son moléculas muy versátiles. Entre ellas tienen funciones estructurales, de transporte, de defensa, hormonal, entre otras. Por lo tanto, en esta práctica tenemos dos objetivos, los cuales son reconocer la relación entre la estructura y la función de la catalasa en papa por medio de un experimento casero de desnaturalización, y determinar el punto isoeléctrico de la caseína. Ok, a continuación veremos el video experimental de la naturalización de la catalasa utilizando papas, ya que la papa contiene la enzima que, que utilizaremos. Si queremos hacer otra repetición, vamos a utilizar dos vasos transparentes con posición de vidrio para que se observe mejor, agua oxigenada que va a ser nuestro catalizador, y un cuchillo o un raspador. Bueno, lo que vamos a realizar de primer paso va a ser preparar la papa. La papa se puede realizar de dos formas. Una puede ser más eficaz que la otra dependiendo del preparado que se hace. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a usar la mitad. Vamos a, en este video lo vamos a hacer de la forma más rápida. Hay otra forma que es más lenta, que es con el rallador. Ok, ya tenemos aquí listas los pedazos de papa cortados. Aquí tenemos de este lado las papas que van a ir en el frasco 2, que es el que tiene 5 minutos cocidas. Y tenemos las papas que son crudas. Entonces lo que vamos a hacer es que vertimos cierta cantidad de pedazos de papa y vamos a explicar qué es lo que sucede cuando echamos el agua oxigenada. Vamos a agregar el agua oxigenada, que va a actuar como que es peróxido de hidrógeno. Y este peróxido va a hacer que todas las... Primero vamos a ir con el agua de la que está cocida. Si se puede observar, no se observa gran cambio, se observa normal. Entonces, pausa. Luego vamos a agregar la misma cantidad a las papas que no fueron cocidas. Y como se puede observar, hay bastantes burbujas que al inicio empezaron a salir y se empieza a formar esa espuma blanca. Eso es porque el agua oxigenada va a empezar a desprender agua y oxígeno. Entonces, el catalizador que tiene las papas va a empezar a descomponer el agua oxigenada en agua y oxígeno. Entonces, esas burbujas pequeñas que se observan ahí, lo que se van a empezar a formar, es el oxígeno que se está desprendiendo del agua oxigenada. Muy bien, como resultados de esta primera parte experimental, podemos ver que la papa cocida no se evidenció ninguna reacción, no hubo ningún cambio en la solución, mientras que con la papa cruda se formaban burbujas y una espuma blanca que evidenció que ocurre la reacción, ya que la catalasa reacciona con peróxido para producir oxígeno gaseoso y agua por medio de un mecanismo donde dos moléculas de peróxido de hidrógeno, uno funcionaría como un aceptor y uno como un donador. La catalasa se oxida por el primero y luego se reduce nuevamente por el segundo para recuperar la enzima. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver el monómero de una catalasa.
En la imagen, en el lado izquierdo, con la letra A, podemos ver una catalasa pequeña y en el lado derecho, con la letra B, una catalasa grande. Estas catalasas están numerados sus dominios principales, los cuales son 5. Con el número 1 tendríamos al grupo amino terminal. Con el número 2, el barril beta. Este podemos ver que incluye dentro un grupo sintético que es el grupo hemo. Con el 3, un asa envolvente. El 4, un dominio de hélices. Y el 5, el carboxilo terminal. ¿Y por qué es que al aumentar la temperatura esta enzima pierde su función? Esto tiene que ver con la estructura. El grupo hemo es fundamental en el funcionamiento de esta proteína, ya que brinda de un sitio activo. Esta no está ligada covalentamente al resto de la proteína, sino más bien está enterrado dentro de un barril beta. Este barril beta, gracias a 3 argininas, forman puentes salinos con 3 grupos propianato del grupo hemo. Esto mantiene este grupo enlazado a la estructura. De la misma forma, este posee 2 entradas, una de salida y una de entrada. En la entrada entrarían los sustratos y en la de salida los productos. Esto asegura que únicamente las moléculas pequeñas, como es el caso del peróxido de hidrógeno, lleguen al sitio activo y por tanto reaccionen. Cuando se aumenta la temperatura, estas interacciones débiles se romperían. Por ejemplo, los puentes salinos que sostienen el grupo hemo o los puentes de hidrógeno que mantienen la estructura del barril beta. Por tanto, este grupo hemo saldría de la estructura y sería expuesto a grupos de tamaños más grandes y la proteína perdería su función. Ok, la determinación del punto isoeléctrico de la caseína se realizó tomando 9 tubos y enumerándolos, que sería la serie A. A este tubo le añadiríamos 1 mililitro de caseína y, al 5% en acetato de sodio, que está al 0.4 normal. Añadiendo agua destilada y ácido acético en las cantidades correspondientes, se crearía una mezcla. Esta mezcla se va a separar, bueno, se va a tomar alícuotas de 1 mililitro en 2 series. La serie B que contará con sulfato de cobre al 2%, que sería la serie B, y se mezcla bien y se anota los resultados, si hay precipitado o algún cambio de color. En la serie C se utiliza 0.1 mililitros de sulfato de sodio al 2% en cada tubo, igual al 1,9, y se tomaría como la serie C, e igual se mezcla y si se observa precipitado o cambio de color se anota. Todo esto se obtuvieron resultados que se observan aquí. La serie B y la serie C son los precipitados. Si el resultado es 0, significa que no hay un precipitado. Y si los resultados son números, pues significa la cantidad de precipitado y la intensidad en la que se observa. Y con esto se realizó una gráfica que a continuación van a explicar. Bueno, entonces, esos son los resultados obtenidos en la serie A, la curva de la serie A representada con el color azul. Vamos a ver un comportamiento en donde comienza a disminuir la solubilidad y aumenta el precipitado y llegando a un punto máximo y luego esta disminuye. Como se reporta en la literatura, la caseína tiene un pI de 4.6. Por lo tanto, a este pH aproximadamente, la caseína va a tener su menor solubilidad, ya que en el pI es cuando la proteína tiene una carga neta cero, por lo tanto, esta no va a interaccionar de manera adecuada con el agua para que se solubilice. Ahora para la serie B, que es la de sulfato de cobre, podemos ver que mientras aumenta el pH, disminuye la solubilidad, aumentando el precipitado. Esto ocurre porque arriba del PI se va a tener
la forma aniónica de la caseína. Esta forma aniónica va a interactuar con el cobre en esta sal de sulfato de cobre, formando un precipitado, formando una forma de la caseína insoluble, una sal insoluble en agua. Por lo tanto, se va a presentar este precipitado. Con la serie C pasa lo contrario. Mientras aumenta el pH, disminuye la cantidad de precipitado, aumentando de esta manera la solubilidad. Lo que pasa en este caso es que cuando el pH se encuentra debajo del PI, se va a tener a la forma aniónica catiónica de la proteína. Entonces, esta forma catiónica interactuará con el wolframato, formando una sal insoluble y pues por tanto se tiene este precipitado. Y bueno, eso es lo que se mencionaba y esta es una de las proteínas de la caseína, ya que esta es una proteína que se encuentra, una familia de proteínas que se encuentra en la leche y que al pH de la leche, que es aproximadamente 6, van a estar todas en su forma aniónica disueltas. Muy bien, como conclusiones de esta práctica, se puede decir que la catalasa pierde su función al ser desnaturalizada, ya que el grupo hemo que le brinda un centro activo se desliga de la estructura y es expuesto a otros sustratos más grandes y de no interés. La caseína presentó un punto isoeléctrico de 4,54 aproximadamente. Según la página Protein Data Bank, la enzima catalasa presenta una estructura homotetramétrica donde cada subunidad posee un grupo hemo. Estas serían las referencias bibliográficas consultadas para el desarrollo de